Buenos días, estimados estudiantes. Venimos trabajando sobre la programación del manipulador robótico, donde estamos trabajando con 6 grados de libertad. Cada uno de los grados de libertad los podemos encontrar distribuidos dentro de lo que es nuestro manual de operaciones, de los cuales podemos distinguir lo que va a ser la pinza, que nos va a permitir un movimiento desde 0 hasta 45 milímetros, identificado con el motor M1. Igualmente vamos a tener el movimiento de la muñeca, que va a estar identificado con el motor M2, que vamos a tener una libertad de 120 grados de movimiento, donde vamos a tener una inclinación y una declinación para la pinza robótica. Vamos a tener un tercer grado de libertad, que se va a considerar el codo, donde vamos a tener un movimiento total de 300 grados, que lo podemos llevar hacia la derecha o hacia la izquierda. Vamos a tener igualmente lo que va a ser la base, que es lo que nos va a hacer la comparación con el movimiento de nuestro hombro, donde vamos a tener un movimiento de 180 grados hacia izquierda, derecha, arriba, abajo. Y por último vamos a tener la rotación de la base, donde vamos a tener un movimiento total de 270 grados. Es así como vamos a tener nuestros 5 controles para tener nuestros 5 grados de libertad. Ahora vamos a proceder a mirar cómo sería el circuito dentro de Proteus. Tenemos nuestro microcontrolador en 16F887. Lo vamos a ubicar dentro de nuestra base de trabajo. Vamos a trabajar con motores DC. Entonces vamos a buscar motor. Tenemos lo que es un modelo sencillo de un motor DC. Tenemos básicamente el mismo modelo. Tenemos un motor animado, pero este presenta inercia y carga. Entonces en este caso simplemente vamos a trabajar con un modelo simple. Adicionalmente vamos a trabajar con un driver que nos va a permitir trabajar la corriente, que va a ser un L293, que va a ser el dispositivo que se encargará de entregarnos la corriente necesaria para el funcionamiento del motor. Entonces en este momento vamos a controlar 2 motores. Vemos que el voltaje nominal de tensión de nuestros motores es de 12 voltios, lo vamos a dejar con 12 voltios. Vamos a mirar cómo se va a hacer la conexión para que nos funcione con una señal de 12 voltios. Entonces conectamos nuestro motor número 2, nuestro motor número 1, vamos a colocarles etiquetas, vamos a colocarle aquí motor M1, vamos a permitir que veamos el motor M1 e igual vamos a colocar el motor M2 de tal forma que lo podamos ver. Como estamos hablando que tenemos un punto de referencia, vamos a marcar nuestro punto de referencia, pero como a nivel de alimentación vamos a colocar el BS como 5 voltios, pero para nuestro circuito, como vamos a necesitar una tensión diferente para lo que viene a ser nuestros motores con 12 voltios, entonces vamos a colocarle aparte una alimentación de 12 voltios. Entonces vamos a colocar otro punto de tierra de referencia, lo vamos a conectar los 12 voltios. Perfecto. Como vamos a necesitar una habilitación, en este caso vamos a dejar las habilitaciones directamente conectadas a positivo, para que queden totalmente habilitados nuestros motores. Vamos a utilizar, pensaría utilizar el puerto B0. Vamos a utilizar algo que se llaman las etiquetas para hacer la conexión. Entonces vamos a colocar acá, vamos a colocar estos dos acá. Vamos a mirar un nuevo elemento dentro del Proteus que me permite hacer una conexión sin que estén enfrentados los elementos. Este primero lo voy a llamar entrada 1. Vamos a colocarlos todos en mayúscula. Entrada 1, lo vamos a llamar entrada 1. Vamos a correr el microcontrolador para acá para que nos quede mejor la visibilidad. Vamos a llamar entrada 2. Más bien lo vamos a llamar entrada 2, motor 1.
A este lo vamos a llamar entrada 1, motor 1. A este lo vamos a llamar entrada 1, motor 2. Y el siguiente lo vamos a llamar entrada 2, motor 2. De tal forma que estos dos me van a controlar el motor 1, estos dos me van a controlar el motor 2. Ahora vamos a colocar estos mismos pines, los voy a enlazar a lo que va a ser el pin RB0, el pin RB1, el pin RB2 y RB3. En el momento que ustedes hacen la conexión de alguno de los elementos, simplemente le damos doble clic y él se encarga de hacer la conexión. Entonces este lo vamos a llamar entrada 1, motor 1, tiene que tener el mismo nombre de la otra etiqueta. Entonces lo que nos va a hacer estas etiquetas va a ser que este pin va a estar directamente conectado con este pin, simplemente no los vamos a cablear, sino que los vamos a etiquetar. Entonces este se va a llamar entrada 2, motor 1. El siguiente lo vamos a llamar entrada 1, entrada 1, motor 1. Y el siguiente lo vamos a llamar entrada 2, motor 2. Entonces en este momento corrijo este que no es motor 1 sino motor 2. Ya tenemos las conexiones. En este momento ya tenemos listo el circuito, simplemente necesitamos programarlo. Vamos a hacer el movimiento simplemente de dos motores. Ya para ello se tienen los tiempos necesarios para hacer los desplazamientos de cada uno de los grados de libertad. Es así como tenemos que para la pinza tenemos desde adentro, teniendo la pinza cerrada hacia afuera, vamos a tener un tiempo, y desde la pinza abierta hacia la pinza cerrada vamos a tener otro tiempo, que son los tiempos que ustedes deben tener presentes. Ahora vamos al MPLAB, vamos a abrir un nuevo proyecto, un microchip embebido, un standalone project. Le vamos a decir que siguiente, vamos a buscar el microcontrolador 16F887. Vamos a decirle siguiente. Dentro de las herramientas de hardware en este momento vamos a utilizar el simulador, vamos a utilizar el compilador XC8 y vamos a decir que esto se va a llamar manipulador robótico, y lo voy a dejar guardado en el escritorio. Le vamos a decir finalizar. En este momento le está creando todos los archivos necesarios para la generación del código. Pero quitemos la palabra anexo porque los anexos eran anexo 1 y 2 y eso ya quedó atrás. ¿Listo? Son 5 capítulos. Teniendo listo nuestro proyecto, vamos a crear nuestro archivo fuente. Vamos a utilizar un archivo .c. Lo vamos a llamar código manipulador. Lo vamos a dejar guardado en la misma carpeta. Le vamos a decir finalizar. Ya teniendo el espacio donde vamos a crear todo el código, vamos a proceder con la programación. En la parte inicial del código vamos a colocar la configuración de nuestros bits. Vamos a seguir trabajando con un oscilador interno. Vamos a apagar el watchdog timer. Vamos a dejarlo como un pin digital. Vamos a deshabilitar el watchdog timer. Vamos a apagar el master clear para dejarlo como un pin digital. Vamos a dejar nuestro voltaje de reset brownout en 2.1 voltios y vamos a generar nuestro código fuente. Vamos a copiar nuestro código fuente y lo vamos a ubicar en la parte inicial de nuestro código. Vamos a reducir un poco el espacio. Entonces acá ya tenemos la configuración de los fusibles, las dos palabras de configuración. Tenemos todas las predirectivas Pragma, que son las encargadas de configurarnos los fusibles de uso, y vamos a comenzar inmediatamente con la programación de nuestro dispositivo. Entonces, como estamos hablando, en este caso vamos a utilizar, en este caso en particular, vamos a hacer una secuencia definida que va a ser simplemente mover lo que vendría a ser la pinza y lo que vendría a ser la muñeca durante una determinada cantidad de tiempo. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que la pinza se abra y se cierra
Entonces vamos a prender en un sentido el motor y lo vamos a apagar, luego lo vamos a encender en el sentido contrario para que nos dé la sensación de que se abre la pinza y se cierra la pinza. Igualmente con la muñeca vamos a probar inicialmente esa secuencia. Entonces lo primero que vamos a hacer es que, como estamos trabajando con el puerto RB0, vamos a mirar que en este caso estamos trabajando con el canal análogo 8, 9, 10 y 12. Estos pertenecen al registro Ansel H y vamos a configurar el registro Ansel H como salidas. Entonces aquí estamos especificando que los bits del puerto B, son digitales. Aclaro que son los pines que comparten función tanto análoga como digital. Ahora vamos a configurar el tris B, lo vamos a dejar como un puerto de salida. Vamos a especificar acá que queda puerto de salidas digitales. Ya teniendo listo esto, vamos a limpiar el puerto B para que quede en un estado inicial que va a ser todo apagado. Lo vamos a compilar, lo vamos a probar ahí. Entonces generamos nuestro archivo de compilación. Successfully, listo, tenemos nuestro archivo y lo vamos a cargar en nuestro microcontrolador. Entonces vamos a buscar, en este caso vamos a venir al escritorio a buscar una carpeta que se llama manipulador robótico. Vamos a ir a la carpeta dist, a la carpeta default, a la carpeta producción y aquí vamos a encontrar nuestro archivo.exe. Vamos a especificar que la velocidad del reloj va a ser de 4 MHz y vamos a comenzar a probar nuestro manipulador robótico. Entonces, ¿qué es lo primero que me tiene que hacer ahí? Me tiene que dejar los puertos apagados, que es lo primero que nosotros vamos a ir. Para estos robots, cuando vamos a hacer una manipulación, voy a desconectar un momentico estas dos líneas. Vamos a hacer una prueba de cómo es que funciona nuestro driver. Voy a desconectar estos dos un momento, los voy a quitar de acá, los voy a correr para acá. Vamos a utilizar un elemento que se llama un logic state, que me permite manipular estados digitales. Vamos a conectarlo acá, vamos a conectarlo acá, vamos a hacer la simulación. Entonces, si yo en este motor estamos manipulando el motor M1, si yo en este motor le coloco a la entrada 1 un 0 y a la salida 0, a la entrada 1 un 0 y a la entrada 2 un 0, vamos a tener los mismos valores de tensión a la salida. Si yo coloco un 1, ya puedo ver que en la entrada 1 voy a tener un 1, en la entrada 2 voy a tener un 0. Eso mismo se va a ver reflejado en la salida, de tal forma que por el pin 3 yo voy a tener un estado lógico alto, que a nivel de tensión son 12 voltios, y por la salida 2 voy a tener un estado lógico bajo, que a nivel de tensión va a ser un 0. Si cambio el valor, vamos a tener una inversión de giro, que eso es lo que estamos buscando desde la programación de nuestro microcontrolador, que me permite trabajar una fuente de 12 voltios, la tensión que me permita manipular el motor, y que el dispositivo, el L293, se encargará de entregarnos la corriente necesaria para que este dispositivo funcione. Entonces vamos a volver a colocar las entradas. Vamos a volver a cablearlas, vamos a conectarla al 1, al 2, y en este momento lo que tenemos es, como tenemos los puertos digitales como salidas, vamos a tener todos los motores apagados. Ahora vamos a encender el primer motor. Entonces ya vamos a crear nuestro ciclo while, que se va a repetir indefinidamente. Vamos a comenzar a crearlo desde acá, y lo primero que le voy a decir a nuestro sistema es que me encienda el bit RB0, porque lo que yo quiero hacer es activar el primer motor. Entonces compilamos y lo vamos a probar. Entonces ahora nos venimos para acá, lo corremos y vemos que ya tenemos nuestro motor encendido. En este caso no le tenemos un tiempo determinado, entonces él simplemente va a funcionar. Le vamos a colocar un retardo, vamos a especificar un retardo en milisegundos, vamos a especificarlo, coloquémoslo de 500 milisegundos. Igual ustedes ya tienen los tiempos determinados. Entonces, ¿qué va a pasar? En este momento simplemente tengo un retardo. Si yo quiero que eso se evidencie, necesitamos volver a apagar
ese bit. En este momento nos genera un error. Ustedes ya deben tener claro a qué se debe ese error. En el momento de que yo manipule tiempos, tengo que definir lo que es el cristal de cuarzo, nuestra frecuencia de oscilación. Entonces especificamos que nuestra frecuencia de oscilación es de 4 MHz. Compilamos. Perdón, me faltó acá. Listo. Entonces compilamos. Ya tenemos especificada la frecuencia de trabajo, que van a ser 4 MHz. El compilador necesita esa frecuencia para poder hacer los cálculos del retardo. Entonces en este momento vamos a prender nuestro manipulador robótico, vamos a encender el motor, va a durar encendido 500 milisegundos, se va a apagar, pero en este caso, para que sea visible también ese nivel bajo o el apagado del motor, necesitamos especificar durante cuánto tiempo va a estar apagado. Entonces en este caso le voy a decir que se apague durante 1 segundo y simplemente va a volver a empezar. Entonces compilamos satisfactoriamente, lo vamos a correr. Entonces en este momento tiene que encenderse durante 500 milisegundos. Tiene que apagarse durante 1 segundo. Y tiene que volver a arrancar. Entonces recordemos también que los tiempos de simulación en el Proteus no están en tiempo real. Están un poquito diferentes para que se pueda ver el manejo de la simulación. En este momento tenemos el movimiento de un solo motor. Vamos a manipular nuestro segundo robot. ¿Qué sucede si en este caso yo estoy diciendo que mi segundo robot lo voy a manipular con el pin 2 y con el pin 3 del puerto E? ¿Qué sucede si yo digo que voy a encender el bit RB2? Y digamos que igualmente le vamos a colocar un pequeño retardo. En este caso bajémosle un poquito por efectos de simulación. Vamos a colocarlo en 1000 y en 200, acá lo vamos a colocar en 100. ¿Qué sucede si con estos dos estoy manipulando el motor 1 y con este estoy manipulando el motor 2? Vamos a ver lo que sucede. Entonces compilamos y lo corremos. Entonces vamos a ver en nuestro motor que se enciende el motor 1, luego se enciende el motor 2, pero miremos que se encendió el motor 1. ¿Qué es lo que sucede? No les estamos dando las condiciones de parada. Entonces cuando estamos necesitando ese tipo de condiciones, en este caso en particular me queda mucho más práctico manejar el registro completo, no bit a bit como estamos manejando con RB0, con RB1, con RB2, sino que vamos a manejar el puerto digital completo. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, para mover nuestro primer motor, vamos a colocar un valor de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a encender simplemente el primer motor y ya le estamos asignando el valor que necesitamos. Ahora lo que hacemos es encender nuestro segundo motor. Entonces colocamos 0B para identificar que va a ser un valor en binario. Tenemos apagados los 4 últimos bits del puerto B. Vamos a encender el motor y vamos a apagar el otro. Y en este caso vamos a cambiar la secuencia. Vamos a colocar 0B para especificar que es un valor en binario. Apagamos los 4 últimos bits que en este momento no están conectados y voy a cambiar lo que va a ser la rotación de cada uno de los motores. Vamos a comprobar el siguiente código. Entonces, ¿qué tenemos acá? Motor 1 en sentido, entonces vamos a decir que acá estamos hablando de sentido horario. Acá vamos a hablar que tenemos el motor 2, M2, sentido horario, y a continuación, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a tener motor M1 y M2, sentido contra horario. Vamos a probar que eso sea cierto. Entonces compilamos el código. Tenemos 0 errores, vamos a proceder a la simulación, decimos F2.
Entonces tenemos el motor M1, motor M2, y ahora juntos están en el sentido contrario y vuelve e inicia la secuencia. Entonces, ¿durante qué tanto tiempo se va a iniciar esa secuencia? Durante el tiempo determinado. ¿Qué va a pasar cuando estemos manipulando nuestro robot? Este robot, por no manejar elementos que me indiquen la posición del motor, me van a presentar que lo primero que yo debería hacer para tener el motor funcionando, hacer funcionar la secuencia, es que debo ubicarlo en una posición inicial. Para ello va a ser necesario que comencemos a manipular cada uno de los motores manualmente antes de ponerlo a moverse. Entonces necesitamos determinar una posición inicial, que puede ser por ejemplo esta, donde vamos a tener una máxima extensión a nivel horizontal, o podríamos utilizar esta, donde vamos a tener nuestra máxima extensión a nivel vertical. Entonces para ello se hace necesario ubicar pulsadores que me permitan determinar estas posiciones. Entonces voy a seguir utilizando el puerto B para lo que van a ser los motores, pero voy a utilizar el puerto A para manipular los motores. Entonces voy a decir que con estos 2 bits voy a mover el motor M1 hacia arriba, hacia abajo. Con estos otros dos los voy a ubicar un poco mejor para que nos quede más fácil identificarlos. Vamos a tener estos motores para interruptores, para el motor 1, y voy a utilizar estos dos para el motor 2. Entonces necesitamos mover un poquitico el cableado para que se pueda realizar. Entonces voy a mover este y este. Entonces vamos a utilizar RA0 y RA1 para manipular el motor M1 manualmente, y RA2 y RA3 para manipular el motor 2 manualmente, parecido a lo que acabamos de hacer anteriormente. Pero eso que implica que como vamos a utilizar 5 motores, vamos a necesitar 10 pines para controlar el movimiento de cada motor, lo que viene a ser el motor con el driver que nos entrega la corriente necesaria para el motor, y otros 10 pines para llevarlo a la posición inicial. Ahora venimos a nuestra programación. Si nosotros queremos que se realice esta opción de que él pueda llegar a un movimiento, antes de eso tengo que ubicarlos. Entonces tengo que decir que si se oprime o si cambia RA0 de estado, voy a mover el motor M1 en el sentido horario. Si oprimo RA1, el pulsador en RA1 se va a mover en sentido antihorario. Entonces vamos a manejar nuestras sentencias if, que nos van a permitir manipular cada uno de los movimientos. Entonces vamos a preguntar que si nuestro bit RA0 está en un valor de 1, vamos a ejecutar una acción. Entonces abrimos el corchete, y ¿qué vamos a decir que pasa si RA0? Voy a decir que voy a activar nuestro motor 1 en sentido horario. Entonces vamos a decir 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Lo estamos moviendo. ¿Durante qué tanto tiempo lo vamos a mover? Durante el tiempo que sea necesario para que se ubique en la posición. Pero antes de eso, tenemos que, como vamos a manipular el puerto A, tenemos que decirle al puerto A que lo vamos a configurar. Entonces vamos a decir que el puerto A va a ser un puerto digital, y luego vamos a decir que el puerto A va a ser un puerto con salidas digitales. Perdón, en este caso lo vamos a utilizar con entradas digitales. Entonces le vamos a colocar un valor de 255 y vamos a probar en este momento lo que nos va a hacer. Entonces miremos detenidamente nuestro código. Si RA0 está en 1, me va a ubicar el motor y me va a encender el motor. Si no, ¿qué va a hacer? Va a hacerme la secuencia. Entonces miremos a nivel de simulación qué va a pasar. Si yo no oprimo el pulsador RA1, pues él simplemente me va a comenzar a hacer las secuencias. Si yo oprimo RA1, el primero debe terminar las secuencias para venir a hacer la lectura. Me tiene que activar el bit RA1, que es lo que nosotros tenemos que encontrar.
a continuación. Entonces, para que yo no tenga el problema entre lo que es la manipulación manual y lo que va a ser las secuencias, vamos a dar un pulsador para que me funcione la secuencia. ¿Qué quiere decir? Que voy a colocar un pin especial para que el sistema sepa cuándo generar la secuencia y cuándo no. Y ese lo voy a ubicar para efectos de simulación en el bit RC0. ¿Qué significa? Que si yo oprimo RC0 me va a generar las secuencias, si no, simplemente se va a manipular manualmente. Entonces, estas secuencias las voy a ejecutar dentro de un if, donde voy a decir que si el bit RC0 está en 1, voy a ejecutar estas secuencias. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si no? Si no, pues en este momento lo vamos a dejar quieto, simplemente no va a hacer nada. Y a este if si le vamos a colocar nuestro else y le vamos a decir que si no, vamos a dejar, nuestro puerto B apagado. Entonces vamos a probarlo ahí hasta el momento. ¿Qué nos falta? Configurar nuestro registro TRIC y lo vamos a configurar simplemente el bit 1 con una entrada. Compilamos nuestro código, procedemos a la simulación, arrancamos. Entonces, en este momento miren lo que sucede. Si yo oprimo el pulsador que está en el bit RA0, voy a tener control del movimiento del motor 1. Si lo suelto, simplemente se va a detener. Entonces, en este momento lo estamos moviendo en un sentido, pero las secuencias no se están ejecutando. ¿Cuándo se van a ejecutar? Cuando yo le dé la acción en el bit RC0. ¿Qué pasa si yo quito la señal del RC0? Pues él simplemente va a terminar de ejecutarme esas sentencias y no va a ejecutar nada más. ¿Listo? Entonces ya tenemos un control manual de nuestros motores y tengo un control automático que se va a ejecutar después de que ubiquemos nuestro manipulador en una posición inicial. Vamos a hacer la última programación, que va a ser invertir el giro con el pulsador RA1 y ya ustedes procederán a terminar con el resto de configuración. Entonces vamos a copiar este código porque básicamente lo vamos a necesitar tal cual. Lo vamos a pegar acá, pero en este caso ya no vamos a decir que va a ser RA0, sino que se va a hacer el bit RA1. Las funciones siguen exactamente igual. Perdón, acá sí necesitamos cambiar un valor. Acá necesitamos cambiar este valor, nos genera un error, vamos a revisar. Error, expresión de sintaxis, tenemos problemas por los corchetes, vamos a revisar. Entonces tenemos if, else. Este señor acá nos falta el else. Entonces abrimos el while, cerramos el while, abrimos el if, cerramos el if, abrimos el else, cerramos el else, abrimos, cerramos, abrimos. Perfecto. Entonces ya tenemos nuestro código, lo compilamos y lo vamos a probar. Entonces, en este momento, si oprimo el pulsador RA1, RA0, perdón, tenemos movimiento de un motor en un sentido. Si oprimimos en el otro sentido, vamos a tener el movimiento en el otro sentido. Esta parte la tenemos que revisar, no nos debe estar oscilando de esa forma. Si yo le digo hágame la secuencia, pues entonces él tiene que comenzar a hacerme la secuencia. Mueve un motor, mueve el segundo motor, luego los devuelve los dos. Mueve un motor, mueve el segundo motor, luego los devuelve los dos, mientras que esté la función de automático encendido. De lo contrario,
termina la secuencia, de lo contrario comienza a manipularme motor 1, motor 2. ¿Cómo hacemos para quitar esa detención? Simplemente, como se está cumpliendo la condición del else para el segundo condicional, entonces necesitamos quitar esa segunda condición. Es simplemente, como le estamos diciendo que se debe apagar, como le estamos diciendo que se debe apagar si no se cumple una condición, pues entonces él pregunta, ¿RA0 se oprimió? Sí se oprimió. Si no se oprimió, lo está apagando. Pero si se está cumpliendo la otra condición, él me está ejecutando la condición de apagarlo. Entonces en este caso, si lo mantengo encendido, sí se va a encender, pero si no lo apago, no se va a apagar. Entonces ahí es donde es importante lo que es el manejo del else. Porque yo podría decir simplemente, lo muevo en un sentido, lo muevo en el otro sentido, pero ¿qué va a pasar cuando ninguno de los dos esté oprimido? Como no tenemos un else, simplemente no se va a ejecutar. Por eso debemos dejar los else, así se vea la simulación como si prendiera y apagara, porque realmente se está ejecutando. Debemos hacer esa detención. O sea, ¿qué pasa si se cumple la condición y qué pasa si no se cumple la condición? Entonces vemos que cuando lo oprimimos en un sentido, gira, cuando no lo oprimimos, no va a girar. Espero, muchachos, que este ejemplo les sirva de mucho y nos vemos en una próxima oportunidad.